Los rusos son famosos por su pasión por el alcohol y el TLT. Llegaron a establecer el récord de tener hasta 67 hijos. Tienen la costumbre de bañarse en agujeros abiertos en el hielo congelado e incluso, antiguamente, los hombres debían pagar impuestos si llevaban barba. Como un país que se extiende entre dos continentes, Asia y Europa, Rusia siempre ha despertado la curiosidad del mundo por innumerables cosas extrañas y únicas. Acompáñame a descubrir 25 de las cosas más especiales sobre Rusia, el país más grande del mundo y también uno de los más peculiares y fascinantes. Número 25. Alaska de Estados Unidos. Alguna vez perteneció a Rusia. Seguramente todos conocen Alaska. ¿Pero sabías que esta tierra alguna vez fue parte de Rusia? Intenta dejar un comentario abajo. El Imperio Ruso fue tan grande y poderoso que logró conquistar la parte occidental de Estados Unidos, incluso antes que los británicos. En el siglo XIX, Alaska era un centro comercial muy activo de Rusia. El 30 de marzo de 1876, Rusia vendió Alaska a Estados Unidos por el precio bastante bajo de $7,2 millones, equivalente a unos $4,74 por cada kilómetro cuadrado. Si se ajusta al valor actual, esa cifra equivaldría aproximadamente a $118 millones. Aunque el precio era de apenas unos 2 centavos por acre, en aquel momento la compra de Alaska fue ridiculizada por el Congreso y la prensa estadounidense con el nombre de la locura de Seward. Sin embargo, más tarde se consideró una de las compras territoriales más valiosas de la historia de Estados Unidos. Después de adquirir Alaska, Estados Unidos obtuvo enormes ganancias gracias al oro y los minerales. Tan solo 50 años después, los beneficios obtenidos ya multiplicaban por 100 la inversión inicial. Hoy en día, Alaska es el estado más grande de Estados Unidos y también el menos densamente poblado. Número 24. Un sistema de oleoductos y gasoductos 6 veces más largo que la circunferencia de la Tierra. Rusia posee las mayores reservas de gas natural del mundo. Y para transportar esta fuente de energía por todas partes, el país ha construido un sistema de tuberías de hasta 259.913 kilómetros de longitud. Mientras tanto, la circunferencia de la Tierra es de solo unos 40.075 kilómetros. Con semejante extensión, el sistema de tuberías ruso podría rodear el planeta unas 6 veces. Número 23. Los rusos son extremadamente supersticiosos. Aunque son muy amigables, los rusos son famosos por sus numerosas supersticiones y tradiciones curiosas. Una de las más comunes es regalar flores solo en números impares. Creen que las cantidades pares están reservadas únicamente para funerales y cementerios. Por eso, si le regalas un número par de flores a un ruso, es muy probable que se niegue a aceptarlas. Además, los rusos creen que no se debe usar la ropa al revés, porque es una señal de mala suerte o de que podrías terminar golpeado en la calle. También tienen la costumbre de acariciar la cabeza de los perros con la mano izquierda. Y creen que, para que un deseo se haga realidad, hay que lanzar una moneda dentro de la bota de Pedro el Grande. Otra tradición supersticiosa consiste en elegir el lugar para construir una casa basándose en antiguas creencias populares. Los rusos creen que la primera persona que entra en una casa nueva será la primera en morir, por lo que normalmente dejan entrar primero a un gato. Si el gato se niega a entrar, incluso podrían demoler la casa y construir otra. ¿Qué te parecen estas supersticiones rusas? Déjame tu opinión en los comentarios. Número 22. La extraña mina Mir en Rusia. En la remota región de Siberia, la mina de diamantes Mir proporcionó enormes cantidades de diamantes que contribuyeron al desarrollo de la Unión Soviética. Se trata de una mina a cielo abierto, ubicada en la ciudad rusa de Mirny, con una profundidad aproximada de 525 metros y un diámetro de hasta 1.600 metros. Durante su época de máxima explotación, la mina Mir producía más de 10 millones de quilates de diamantes al año, de los cuales aproximadamente el 20% eran piedras preciosas de alta calidad.
Lo más impresionante es que, vista desde el aire, las ciudades y pueblos cercanos parecen diminutos frente a este gigantesco agujero. Actualmente Mir es el segundo agujero más profundo de la superficie terrestre. La abertura genera corrientes de aire tan fuertes que en el pasado llegaron a succionar helicópteros hacia el interior. Incluso desde el espacio exterior se puede observar esta mina de diamantes. Número 21. No bromees con los osos rusos. Actualmente se estima que existen alrededor de 200.000 osos pardos en el mundo. Rusia posee la población más grande, con unos 120.000 ejemplares, mientras que Estados Unidos tiene aproximadamente 32.500 y Canadá unos 21.750. Ningún país tiene más osos pardos que Rusia. Según RBTA, la Reserva Natural Estatal de Yuzhno-Kamchatsky, ubicada al sur de Kamchatka, posee la mayor densidad de osos pardos del planeta. En una zona relativamente pequeña viven cerca de 2.000 osos. Sin embargo, si visitas Rusia y te encuentras con uno de estos animales, lo mejor es no jugar con ellos, porque los osos pardos son extremadamente peligrosos. Aunque parezcan tranquilos por fuera, pueden atacar a los humanos en cualquier momento. Número 20. Los zorros, mascotas muy queridas en Rusia. En 1959, los científicos soviéticos Dmitry Belyaev y Ludmila Trut realizaron un experimento en el centro de investigación Akademgorodok, cerca de Novosibirsk. Su objetivo era encontrar la manera de hacer que los zorros fueran dóciles y leales como los perros. El doctor Dmitry Belyaev fue pionero en la crianza de zorros árticos como mascotas, ya que poseen muchas características similares a las de los perros. Desde 1959 hasta hoy, los científicos rusos continúan manteniendo este programa y el Instituto de Citología y Genética sigue aceptando zorros como animales domésticos. Y la verdad es que estos zorritos son bastante adorables, ¿no creen? Número 19. El lago Karachay, el lago mortal más peligroso del mundo. ¿Te parece hermoso este paisaje del lago? Déjame tu opinión abajo. Sin embargo, detrás de esa belleza se esconde un peligro mortal. El lago Karachay, en Rusia, es considerado un lago de la muerte, donde una persona podría perder la vida si permanece cerca durante más de 5 minutos. La superficie del lago luce azul y tranquila, pero en realidad contiene niveles extremadamente peligrosos de radiación. El lago Karachay se encuentra al suroeste de la región de Chelyabinsk, dentro del complejo industrial Mayak, una de las instalaciones nucleares más grandes y con uno de los peores historiales de fugas radiactivas del mundo. Según un informe del Instituto World Watch de Washington, D.C., el lago Karachay es considerado el lugar más contaminado del planeta. Los niveles de radiación medidos allí alcanzan los 4,44 hexabecquereles, casi equivalentes a la cantidad total de radiación liberada durante años tras el desastre de Chernóbil. Por ello, los expertos han advertido a la población que jamás se acerque al lago para evitar muertes dolorosas. Las autoridades locales también sellaron el lago con enormes bloques de hormigón, convirtiendo Karachay en una especie de ataúd herméticamente cerrado. Número 18. Un ruso promedio consume más de 18 litros de alcohol al año. Después del té viene el alcohol. ¿Hay alguien aquí que disfrute del vodka? Deja tu opinión en los comentarios, porque los rusos son famosos por su enorme afición al alcohol, especialmente al vodka. La palabra vodka proviene del ruso voda, que significa agua. Cuando se menciona Rusia, muchas personas piensan inmediatamente en el vodka, porque los rusos consumen esta bebida prácticamente como si fuera agua. Tal vez por eso, alrededor del 25% de la población rusa muere antes de los 55 años, mientras que la tasa de mortalidad relacionada con el alcohol en Estados Unidos es de apenas alrededor del 1%. Según diversos estudios, un ruso promedio consume más de 18 litros de alcohol al año. Incluso durante épocas de inflación económica, algunas escuelas llegaron a pagar el salario de los profesores con vodka. Sin embargo, esto es solo un promedio, porque hay personas que beben mucho menos
y otras que superan ampliamente esa cantidad. Lo más preocupante es que ese nivel de consumo duplica la cantidad considerada segura por los médicos para el cuerpo humano. Y no solo les gustan las bebidas fuertes, los rusos también consumen enormes cantidades de cerveza. Lo curioso es que antes de 2013, la cerveza ni siquiera era considerada oficialmente una bebida alcohólica en Rusia. Cada año, se estima que más de 500,000 personas mueren debido a enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol y cerveza. Número 17. Bañarse en agujeros de hielo congelado. Para muchos extranjeros, esta costumbre puede parecer extremadamente aterradora, pero en Rusia es algo completamente normal. Cada año, el 19 de enero, los rusos participan en un festival especial que no cualquiera se atreve a probar. Sumergirse en agujeros abiertos en el hielo helado. Miles de personas se lanzan a las aguas congeladas con la creencia de que esto ayuda a purificar el alma y a mantener una salud fuerte durante todo el año. Al mismo tiempo, también hay quienes participan simplemente para desafiarse a sí mismos y superar sus propios límites. Como la mayoría de los ríos y lagos permanecen congelados, las autoridades rompen el hielo para crear grandes agujeros donde la gente pueda bañarse. Y además siempre hay equipos de rescate vigilando estrictamente para garantizar la seguridad. ¿Y tú? ¿Te atreverías a saltar a estos agujeros de hielo? Déjame tu opinión en los comentarios. Número 16. Rusia posee la línea ferroviaria más larga del mundo. En Rusia, el ferrocarril transiberiano es actualmente la línea ferroviaria continua más larga del mundo, con una longitud total de hasta 9,289 kilómetros. Puedes recorrer prácticamente toda Rusia en tren, y el transiberiano es precisamente la opción más famosa para vivir esa experiencia. Cada año, el sistema ferroviario ruso transporta alrededor de 1,08 mil millones de pasajeros y 1,2 mil millones de toneladas de mercancías, una cifra realmente impresionante. Además, esta ruta también se conecta con ramales hacia Mongolia y China, permitiendo viajar desde Moscú, la capital rusa, hasta Pekín. La extensa y moderna red ferroviaria ha contribuido a construir un sistema de transporte extremadamente sólido para Rusia, aportando enormes beneficios al país. Especialmente el concurrido sistema de metro facilita enormemente el desplazamiento tanto de los habitantes como de los turistas, porque prácticamente cualquier lugar al que quieras ir tiene conexión ferroviaria. Número 15. Rusia es un país con 9 usos horarios. Rusia es conocida como el país más grande del mundo, extendiéndose sobre aproximadamente 1/9 parte de la superficie terrestre continental. En este inmenso territorio viven actualmente más de 145 millones de personas. De hecho, con una superficie de unos 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia es incluso más grande que Plutón. No solo se extiende entre Europa y Asia, Rusia también es famosa por ser el país con numerosos usos horarios diferentes. Actualmente posee hasta 9 zonas horarias, lo cual influye considerablemente en las actividades económicas y en la comunicación dentro del país. Anteriormente, Rusia tenía hasta 11 usos horarios. Sin embargo, desde 2010, decidió reducirlos a 9 para facilitar el trabajo y la comunicación entre regiones. Aún así, Rusia sigue siendo el país con mayor cantidad de usos horarios del mundo. Número 14. Los gatos son los guardianes del museo. El Museo Hermitage de San Petersburgo, el museo más grande de Rusia, es actualmente el lugar de trabajo de unos 70 gatos. Son criados con la misión de proteger las obras y objetos históricos de los daños causados por los ratones. El museo incluso tiene comunicados de prensa exclusivos para los gatos y cuenta con 3 empleados dedicados especialmente a cuidarlos. Estos gatos viven principalmente en el sótano del museo, aunque durante el verano suelen aparecer en la plaza y a lo largo del malecón. En el pasado, incluso podían pasear libremente por las salas de exhibición. Estos empleados especiales tienen la tarea de proteger las valiosas obras de arte de las ratas y son muy queridos por todo el personal del museo.
Cada gato posee un pasaporte individual con su propia fotografía y además recibe un salario regular. ¿Te gustaría visitar este museo para ver a los gatos? Déjame tu opinión. Lo más curioso es que uno de los gatos del Hermitage, llamado Achilles, se volvió famoso por su capacidad para predecir resultados de fútbol. Su talento llamó la atención por primera vez durante la Copa Confederaciones de la FIFA 2017. Más tarde, en la Copa Mundial de la FIFA 2018 organizada en Rusia, Achilles acertó al ganador de los primeros 4 partidos, eligiendo uno de los 2 platos de comida colocados frente a él, cada uno con la bandera de un equipo. Número 13. Los hombres que llevaban barba tenían que pagar impuestos. En el mundo existen muchos impuestos extraños. ¿Conoces alguno particularmente curioso? Déjalo en los comentarios. Antes de que Pedro el Grande llegara al poder en el siglo XVI, en Rusia existía un impuesto muy especial llamado impuesto sobre la barba. Cualquiera que quisiera dejarse barba en aquella época debía pagar impuestos. La idea surgió después de un viaje de Pedro el Grande a Europa, cuando se dio cuenta de que muchos países desarrollados de entonces no tenían la costumbre de usar barba. Deseando que su pueblo pareciera más moderno y elegante, decidió imponer impuestos a quienes llevaran barba. Para hacer cumplir esta norma, el zar incluso otorgó autoridad a la policía para obligar y afeitar públicamente a quienes se negaran a pagar el impuesto. Número 12. El primer hombre en viajar al espacio fue ruso. Ese hombre fue Yuri Gagarin, piloto cosmonauta soviético. Es reconocido como la primera persona en la historia de la humanidad en realizar un vuelo espacial el 12 de abril de 1961 a bordo de la nave Vostok 1. Gagarin permaneció en el espacio durante 108 minutos antes de regresar a la Tierra y aterrizar en Kazajistán. Este vuelo histórico se convirtió en un enorme orgullo para el programa espacial soviético y también hizo de él un héroe nacional famoso en todo el mundo. La prensa internacional de aquella época publicó masivamente su biografía y todos los detalles de su viaje al espacio. Los rusos siempre se han sentido muy orgullosos de los logros espaciales de la Unión Soviética. Casi todas las ciudades tienen su propio museo espacial y muchas calles llevan el nombre de Yuri Gagarin. Incluso hoy en día, Rusia sigue siendo uno de los países líderes en la industria aeroespacial. En la Estación Espacial Internacional, los 2 idiomas oficiales actuales son el inglés y el ruso. Número 11. A los rusos les encanta beber té. ¿Hay alguien aquí que adore tomar té? Déjame tu comentario, porque si eres amante del té, definitivamente deberías vivir la experiencia en Rusia. Los rusos tienen la costumbre de beber muchísimo té caliente. Incluso pueden tomar entre 5 y 10 tazas al día. Por lo general prefieren el té negro con azúcar, aunque actualmente muchas personas también han comenzado a beber té verde o té negro sin azúcar. Cada vez que se reúnen con amigos, los rusos suelen preparar dulces, caramelos o postres para acompañar el té. Esto se ha convertido poco a poco en una tradición muy común, especialmente maravillosa durante el frío invierno, cuando todos desean calentar el cuerpo con una bebida bien caliente. El vodka es una bebida alcohólica extremadamente popular en Rusia y también en muchas otras partes del mundo. El nombre de esta bebida proviene de la palabra rusa voda, que significa agua. Mientras tanto, no fue hasta el año 2013, cuando la cerveza en Rusia pasó a ser considerada oficialmente una bebida alcohólica. Los rusos consumen casi el doble de alcohol que los estadounidenses. En promedio, un ruso bebe alrededor de 6,3 tragos de alcohol por semana, mientras que un estadounidense consume aproximadamente 3,3. Según tú, ¿existe algún país donde se beba más alcohol que en Rusia? Déjanos tu comentario. Número 10. Rusia tiene un gran desequilibrio entre hombres y mujeres. Actualmente, Rusia es uno de los países con un desequilibrio de género más marcado a favor de las mujeres, y se cree que esta situación continuará durante muchas décadas más. En Rusia hay aproximadamente 11 millones más de mujeres que de hombres. Concretamente, en 2019, por cada 1,000 hombres rusos había hasta 1,154 mujeres.
Las proyecciones indican que esta cifra seguirá aumentando en el futuro. Además, las estadísticas de 2021 muestran que por cada 100 hombres adultos existían hasta 121 mujeres de la misma edad. Según los expertos en demografía, la principal causa de esta situación es la alta tasa de mortalidad masculina en Rusia. En 2022, alrededor del 10% de la fuerza laboral abandonó Rusia, y la mayoría de ellos eran hombres jóvenes, lo que agravó aún más el desequilibrio de género. Lo más llamativo es que, al llegar a los 60 años, por cada hombre ruso existen hasta 2 mujeres. La esperanza de vida promedio de los hombres rusos es de apenas 63 años, inferior incluso a la de los hombres de Corea del Norte o Irak. Mientras tanto, las mujeres rusas tienen una esperanza de vida promedio de unos 75 años. Número 9. El lugar con más usuarios de metro del mundo. Cada día, alrededor de 9 millones de personas utilizan el metro de Moscú para desplazarse, más que el total combinado de usuarios del metro de Londres y Nueva York. El sistema de metro de Moscú también es el más utilizado del mundo, con aproximadamente 3,2 mil millones de viajes al año distribuidos en 12 líneas y 172 estaciones. Además de servir como medio de transporte, el metro de Moscú es considerado una de las obras arquitectónicas más lujosas de Rusia. Los arquitectos y artistas más talentosos participaron en el diseño y decoración de las estaciones subterráneas, que son increíblemente majestuosas e impresionantes. ¿Qué te parece el metro de Rusia? Déjame tu opinión en los comentarios. Número 8. Récord mundial de natalidad. ¿Puedes creer que alguna vez hubo una mujer que dio a luz a 67 hijos? Déjame saber tu opinión, porque esta historia es completamente real. En el siglo XVIII, una mujer rusa famosa por su extraordinaria fertilidad dio a luz a 16 pares de gemelos, 7 partos de trillizos y 4 partos de cuatrillizos, sumando un total de 69 hijos a lo largo de 40 años con el mismo esposo. Esta mujer se llamaba Valentina Vasiliev, una campesina que vivía en la provincia de Shuya, y su esposo era Feodor Vasiliev. Lo más sorprendente es que después de vivir con Valentina, este hombre tuvo otros 18 hijos con su segunda esposa. En total, llegó a tener 87 hijos, de los cuales 82 sobrevivieron y crecieron sanos. La pareja vivió durante la época del Imperio Ruso, cuando la sociedad todavía se regía por un sistema feudal y Valentina era una sierva. En aquel entonces, la vida de los campesinos rusos era extremadamente dura, por lo que muchas familias deseaban tener muchos hijos para contar con más mano de obra que ayudara en el trabajo. Número 7. El lugar habitado más frío del mundo. El pueblo de Oymyakon, ubicado al este de Siberia, es considerado el lugar habitado más frío de la Tierra. El nombre del pueblo significa agua que no se congela, gracias a las fuentes termales cercanas. Originalmente, este lugar servía como parada para los pastores de renos que llevaban a sus animales a beber agua. El 6 de febrero de 1933, la estación meteorológica local registró una temperatura de menos 67,7 grados Celsius. Más tarde, en 1938, se registró un récord aún más extremo de menos 77,8 grados Celsius. Durante diciembre y enero la temperatura promedio suele rondar los menos 50 grados Celsius. En invierno, este lugar recibe apenas unas 3 horas de luz solar, y la nieve cubre absolutamente todo. A pesar de las condiciones extremadamente duras, la vida de los habitantes continúa con normalidad. Actualmente, el pueblo cuenta con alrededor de 500 habitantes. Muchas historias afirman que basta con permanecer unos 5 minutos al aire libre para que incluso las pestañas se congelen. Sin embargo, lo más notable es que la población local suele tener una esperanza de vida bastante alta. Esto se debe en parte al aire extremadamente puro y al agua cristalina, y también a una alimentación muy saludable. Número 6. El Día Nacional de la Reproducción. Rusia alguna vez tuvo una celebración muy especial llamada Día de la Reproducción, o también Día de la Concepción.
Esta jornada se celebraba cada 12 de septiembre y era especialmente popular en la región de Ulianovsk, lugar de nacimiento de Lenin. Ese día, los trabajadores recibían descanso con el objetivo de incentivar la natalidad. Y de hecho, la iniciativa produjo efectos bastante visibles, ya que la tasa de nacimientos en junio solía aumentar más que en otros meses del año. Esta idea tan peculiar fue propuesta por Sergei Morozov, gobernador de la región de Ulianovsk, con la intención de mejorar la disminución de la población local. Según las reglas establecidas, si aproximadamente 9 meses después los habitantes de Ulianovsk tenían hijos exactamente el Día Nacional de Rusia, el 12 de junio de 2008, podían recibir premios como automóviles, refrigeradores, dinero en efectivo y muchos otros regalos valiosos. Número 5. Los rusos llegaron a alquilar ambulancias solo para viajar más rápido. Hay historias en Rusia que dejan a mucha gente sorprendida por lo difíciles que parecen de creer. Por ejemplo, en 1908, el equipo olímpico imperial ruso llegó a Londres con 12 días de retraso y terminó perdiéndose completamente los Juegos Olímpicos. La razón fue que Rusia todavía no había adoptado el calendario occidental, por lo que calcularon mal la fecha del evento usando el antiguo calendario. Incluso hoy en día, aproximadamente un tercio de los rusos todavía cree que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y no solo eso, algunas personas adineradas en Rusia también tienen la costumbre de alquilar falsas ambulancias para desplazarse más rápido y evitar esperar en los semáforos. Estos vehículos suelen estar equipados con interiores lujosos y utilizan sirenas prioritarias para que los demás automóviles les cedan el paso. Gracias a esto, los empresarios ricos que alquilan estas ambulancias pueden escapar de los embotellamientos mucho más rápido que con un coche normal. Número 4. El ruso no es el único idioma. Rusia es tan inmensa que, además del ruso, existen hasta 35 idiomas oficiales utilizados en diferentes regiones. Incluso muchos rusos se sorprenden al descubrirlo. Por supuesto, el ruso sigue siendo el idioma más hablado. Sin embargo, según el Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Rusia, en el país se utilizan al menos 270 idiomas y dialectos diferentes. Aunque la cifra real puede variar, está claro que Rusia posee una enorme diversidad lingüística. Además del alemán y el inglés, Rusia también cuenta con numerosos idiomas nativos como el tártaro, el chuvasio, el carelio y el checheno. Por otra parte, algunas lenguas actualmente están al borde de la desaparición, como el bótik o el godoveri. Especialmente notable es el caso del ter-sami, considerado uno de los idiomas más raros del mundo. Hoy en día, solo quedan exactamente 2 personas en la península de Kola que aún hablan esta lengua. Número 3. La costumbre de colgar alfombras en la pared. Los rusos tienen la costumbre de colgar alfombras en las paredes de sus casas. Esta tradición surgió hace mucho tiempo, cuando las paredes de las viviendas rusas solían ser muy delgadas y era fácil escuchar los ruidos provenientes de la casa vecina. Por eso, la gente colgaba alfombras para aislar el sonido y evitar molestar a los vecinos. Además, esta costumbre también recibió influencia de las culturas del Cáucaso y Uzbekistán, y todavía continúa existiendo hasta el día de hoy. Número 2. Las muñecas matrioshka en realidad tienen origen japonés. ¿Hay alguien aquí que conozca las famosas muñecas rusas? Intenta comentar si te gustan o no. Aunque son consideradas un símbolo típico de Rusia, las matrioshka en realidad tienen relación con Japón. Según la historia, el artista ruso Sergei Malyutin recibió una muñeca japonesa Daruma mientras diseñaba muñecas de madera. Dentro de aquella figura había otras muñecas más pequeñas. Precisamente ese regalo se convirtió en su principal fuente de inspiración. La primera muñeca matrioshka, formada por 8 muñecas de diferentes tamaños encajadas una dentro de otra, fue creada en la década de 1890 por el artesano de muñecas de madera Svyozdojkin, basándose en los diseños de Sergei Malyutin. Número 1. Rusia posee enormes cantidades de árboles y agua dulce. ¿Sabías que aproximadamente 1/5 parte de todos los árboles del planeta se encuentran en Rusia? Este país posee alrededor de 643 mil millones de árboles,
una cifra que muchísimas naciones desearían tener. Cerca del 45% del territorio ruso está cubierto por bosques, principalmente la taiga del norte. Estos enormes bosques estuvieron alguna vez cubiertos por glaciares y actualmente son el hogar de numerosos animales como el tigre siberiano, los jabalíes, las águilas y los búhos. Sin embargo, estos bosques enfrentan actualmente muchas amenazas, como los incendios forestales y la deforestación, por lo que diversas organizaciones están trabajando para protegerlos. Y Rusia no solo es rica en árboles, también posee enormes reservas de agua dulce. En Siberia se encuentra el lago Baikal, el lago más profundo del mundo, y que contiene aproximadamente el 20% del agua dulce de todo el planeta. Durante el invierno, la superficie del lago suele congelarse por completo, e incluso las personas pueden conducir automóviles sobre él. Así que acabamos de descubrir juntos 25 de las curiosidades más extrañas e interesantes sobre Rusia. ¿Qué opinas de todos los datos que acabo de compartir? ¿Y alguna vez has tenido la oportunidad de visitar Rusia? Déjame un comentario compartiendo tu opinión. Gracias por seguir nuestro video. No olvides dar like, compartir y suscribirte para no perderte los próximos videos más recientes. Nos vemos en los siguientes videos.